Buenos días, señoras y señores. Otra vez aquí, ante estas páginas electrónicas, para llevar a su conocimiento las actuaciones que hemos tenido hasta este Ecuador del 5º centenario de la primera circunnavegación, que llegará en marzo del año entrante, pero que ya estamos muy próximo a él. Por tanto, nos ha parecido adecuado el hacer una recapitulación, porque los españoles estamos ciertamente dados a algún derrotismo y aquí no se está haciendo nada, pero sí que se está haciendo mucho con motivo del 5º centenario de la primera circunnavegación del globo. Esta conferencia, por tanto, pretende reseñar las actividades nacionales e internacionales en las que hemos tomado parte compañeros de la Real Academia de la Mar, del Instituto de Historia y Cultura Naval, de la Real Liga Naval Española, de la Asociación de Amigos del Museo Naval o de la Comisión Española de Historia Militar. El Gobierno creó una comisión nacional de alto nivel, presidida por un vicepresidente del Gobierno y con presencia de varios ministros y subsecretarios. Y después el Ministerio de Defensa ha creado su propia comisión. Después hay otra comisión de la Junta de Andalucía, una del Ayuntamiento de Sevilla y otra del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Y además hay un gran número de asociaciones, como la Asociación de los Ayuntamientos de la Primera Vuelta al Mundo, donde se reúnen todos aquellos en que tocó la magna expedición de Magallanes y Elcano, o se han hecho cátedras como la que ha hecho la San Pablo CEU, que se llama Cátedra CEU Elcano, exposiciones en Madrid, Sevilla, Valladolid, etcétera, etcétera. Si entran en la página web del 5º centenario, ese derrotismo que he aludido, ese no se está haciendo nada, es que no se está haciendo nada, pues sí que se está haciendo. Ahí verán en esa página web, en 11 apartados, se concentran cantidad de actividades de todo tipo. Hay apartados para actividades académicas, artes escénicas y musicales, artes visuales y museografía, audiovisuales, conmemorativas, divulgación y educación, náutica conmemorativa, donde se encuentra la Vuelta al Mundo que actualmente está desarrollando el Juan Sebastián Elcano, que ya se encuentra en aguas del Pacífico, o la del PROS de los amigos de los grandes navegantes y exploradores, AGNI. Hay de náutica deportiva, de promoción, de publicaciones y literatura y otras multidisciplinares. Al finalizar el primer año del centenario de los 3 que duró el viaje, puedo decir sin temor a la exageración que verdaderamente toda la nación se ha sumado a él, conmemorando la expedición a la especiería por parte de la Armada Magallanes y la primera vuelta al mundo completada por Juan Sebastián Elcano, el cual, en solitario y al mando de la Victoria, regresó desde Tidor hasta Sevilla, realizando una de las hazañas más portentosas del género humano, rebasando todos los límites del sufrimiento, la resistencia, la lealtad, la fe y el espíritu de vencer. Ya lo anunciaba al principio, pero aparte de otros compañeros que comentaré enseguida, podrían realizar conferencias parecidas a la mía el almirante José Ángel Sanz de Cortizo, los capitanes de navío Marcelino González, Mariano Juan Zaragut, José Ramón Vallespín o el alférez de navío reservista voluntario Alejandro Klecker Elizalde. Muchos otros compañeros, tanto de la Armada como de otras entidades, podrían exponer actividades muy parecidas, cuando no las mismas que voy a citar, puesto que con todos ellos hemos compartido ciclos de conferencias, jornadas, mesas redondas, tertulias, etc. Para mí, el involucrarme en el 5º centenario comenzó el año 2014, cuando en el seno del Instituto de Historia y Cultura Naval se creó un grupo de trabajo coordinado por el catedrático emérito de la Complutense de Madrid, Enrique Martínez Ruiz, y para hacer el punto verdaderamente de cómo se encontraba en los archivos y en las bibliotecas la expedición de Magallanes, para
reflejar todo lo que había y relatar el viaje, sus antecedentes y consecuentes en los tomos que van a ver a continuación. El primero de ellos fue presentado en el Museo Naval por la entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, el 22 de febrero del 2018. El tomo 1 está dedicado al viaje en sí, con sus antecedentes, pormenores y consecuencias. El 2, personajes de entonces y terminología básica de la navegación a vela, es una colección biográfica de todos los involucrados en la primera circunnavegación y personajes relevantes de la época, acompañada de un diccionario de términos marineros. El 3, que acaba de salir a la luz hace pocas semanas, El arte de marear, en el cual se han incorporado hasta 10 prestigiosos especialistas en los diversos temas que abarca: hidrografía, cartografía, navegación, astronomía, y este es el tomo 3. Aquí tienen la presentación del tomo 1 en el Museo Naval. Y es ingente la cantidad de obras de todo tipo que se están publicando, además de la nuestra, con motivo del centenario. Entre la larga nómina de libros, novelas, cómics publicados hasta hoy en día, cito a las dos últimas recibidas: el conciso y preciso relato La flota de las Molucas, de José Carlos García Rodríguez, editado por el Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, que es un verdadero templo dedicado al culto de la primera circunnavegación, y la divertida, instructiva y primorosamente editada novela de nuestro compañero Francisco Javier Ruiz Aldereguía, Los dos caminos, el viaje de Juan Gallego, de Ediciones La Rectoral, que está dedicada al fracasado intento de tornaviaje de Gonzalo Gómez de Espinosa. Pero el aldabonazo, el pistoletazo de salida a todas estas actividades lo marcó la presencia en Valladolid de sus majestades los reyes de España para celebrar el 5º centenario de las capitulaciones de Carlos I de España con Magallanes. Con tal motivo hubo en Valladolid un congreso en el cual tuve el honor de formar parte del comité científico y al cual asistí acompañando al excelentísimo señor don Cristóbal Colón, duque de Veragua, en nombre de la Real Academia de la Mar. El congreso fueron 2 días de una intensidad tremenda, porque empezaban las jornadas a las 9 de la mañana y terminaron a las 9 de la noche con una hora escasa para comer, y participó en él lo mejor de la Universidad Española, de otras entidades también españolas y representantes de muchas naciones involucradas en el centenario. El remate final, el tercer día de Valladolid, fue la clausura del Congreso y la inauguración de una exposición relativa al viaje por sus majestades los reyes en el precioso convento de Nuestra Señora del Prado, que hoy en día es la sede de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Y a partir de este aldabonazo empezaron una serie de conferencias en una serie de entidades que voy citando para que ustedes vean lo que he afirmado de que por todo el territorio nacional se está celebrando el 5º centenario. En lo que a mí respecta, empecé en el ciclo de conferencias que organizó el Casino de Madrid. A mí me tocó dar una conferencia que se llama De lo conocido a lo conocido, pasando por lo totalmente desconocido, la primera circunnavegación, y es de admirar que el gran salón que tiene el Casino de Madrid para sus conferencias tiene unas 220 plazas. En todas las conferencias estuvo completamente abarrotado. Después me desplacé a Valencia en el mes de mayo del 18 para hablar también de la Mar del Sur, el lago español a partir de la primera circunnavegación, en una conferencia organizada por la Real Academia de la Cultura Valenciana.
En los cursos de verano del año 18 y del año 19 de la Universidad Juan Carlos I, colaborando con la Asociación de Amigos del Museo Naval, tuve oportunidad de hablar sobre la primera vuelta al mundo y sobre el don de mando, la tenacidad, la iniciativa durante la primera circunnavegación del globo. En estas jornadas de los cursos de verano de la Juan Carlos I participó el capitán de fragata portugués y doctor en Historia de los Descubrimientos, Jorge Semedo de Matos, cuya tesis doctoral es los primeros viajes de los portugueses desde el estrecho de Malaca hasta la isla de la Especiería. Me sirvió a mí para constatar y comprobar que la ruta que abrió Juan Sebastián Elcano, o la derrota, como decimos los marinos, la derrota desde Timor al Cabo de Buena Esperanza, era totalmente inédita en la época. Es decir, muchas veces se comenta que no, Elcano escogió la ruta portuguesa. No, la ruta portuguesa era hacia Cochín primero y hacia Goa después, de regreso de la Especiería, y por la costa africana hasta el paso entre Madagascar y Mozambique, para luego montar el Cabo de las Tormentas y el Cabo de Buena Esperanza y subir hasta Lisboa. Pero la derrota del Elcano de Timor a Cabo de Buena Esperanza nadie la había practicado, y es una derrota que luego utilizaron los portugueses para ir derechos a Timor en vez de tener que subir a la India y pasar por Malaca, y en el siglo XIX fue la famosa carrera del té. En ese mismo verano del 18, el 19 de julio, hablé en la Embajada de España en Bruselas, en una serie de conferencias que organiza la Embajada, que se llaman los lunes de la Embajada, y en un ambiente muy cordial y muy distendido y muy simpático, pues tuve oportunidad de exponer la primera circunnavegación. Después estuvimos en Esles de Cayón, un precioso pueblecito de la montaña, cuajado de palacios, de indianos o de gente que prosperó en la industria de la región de la montaña. Y en uno de ellos, el de la familia González Camino, se organizan todos los años, en colaboración con el Ayuntamiento y con la Junta de Cantabria, unas jornadas que duran el fin de semana, de viernes a domingo, y donde al aire libre y un precioso galpón vamos exponiendo nuestras comunicaciones, que luego se suelen publicar en un libro que edita Ayuntamiento de Esles de Cayón. Después fuimos a los cursos de verano de La Granda. La Granda, en el concejo de Gozón, en Asturias, estaba una antigua residencia de los ingenieros de Ensidesa, donde todos los veranos se celebran cursos que preside ese hombre verdaderamente magnífico que se llama don Juan Velarde Fuertes, que a pesar de su edad es un entusiasta y no, es un verdadero placer partir con él. Y en este año que fui yo a estas jornadas, a este curso de verano, estuvo presente la directora de la Academia de Historia de Portugal, doña Manuela Mendoza, acompañado de 3 académicos más de su academia, y fueron unas jornadas verdaderamente interesantes. En cuanto a medios audiovisuales, en mi pueblo de Ferrol tuve ocasión de exponer la primera circunnavegación en un largo programa de casi 2 horas de duración, presentado por una periodista que se llama Maripé Pantón, y que lleva a los ciudadanos los conocimientos científicos de diversas actividades navales e industriales del pueblo de Ferrol. Después estuve en Málaga, y en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento pasa conmigo, pero pasa con todos los que han pasado por allí, abarrotado de público. Hablamos de las navegaciones oceánicas de la primera circunnavegación. En la Real Academia de Doctores de España, en Madrid, en el Casón de San Bernardo, donde tiene su sede,
hablamos o correlacionamos la carta de Juan de la Cosa con la primera circunnavegación. En la Universidad Popular de Barajas tuvimos ocasión de hablar también de la expedición de Magallanes y Elcano, y fíjense, ahí tienen proyectado el cartel anunciador con el programa, y verán lo que les decía de que participa el almirante Sante Cortizo, Alejandro Klecker de Lizalde, Marcelino González, Francisco Mellén, a este no lo había citado hasta ahora, pero es un gran investigador de la historia naval, yo mismo y el catedrático don Enrique Martínez Ruiz. En Santander, en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en agosto del 19, en un ciclo organizado por don Ramón Tamames, hablamos de la primera circunnavegación, su itinerario y sus consecuencias, y sobre la casa de contratación de la especería y el viaje Loaysa-Elcano. Ahí me ven en la foto, en el turno de preguntas, departiendo amigablemente con don Ramón Tamames. Después, entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre del 19, viajamos a Bangkok para dar 6 conferencias en diversas entidades en una iniciativa de la Embajada de España en aquella capital tailandesa, y tuvimos que participar en conferencias en la Siam Society, en la Escuela Diplomática, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Rancanbang, en la Universidad de Thammasat, en el Rotary Club de Bangkok y en la Facultad de Artes de la Universidad de Chulalongkorn. Aquí tienen, me impresionó la cantidad de alumnos de español que hay en estas universidades y lo bien que lo aprenden y lo bien que lo hablan. Verdaderamente fue edificante ver el culto al español en aquellas universidades. En esta universidad de Rackham, verdaderamente pronunciar estos nombres es difícil, verán que al fondo hay muchos alumnos de pie porque se abarrotó de tal manera que no cabían en el aula dispuesta para la conferencia. Y durante lo que queda del año 2019 participamos en el ciclo sobre la primera circunnavegación del Instituto de Historia y Cultura Naval, en una conferencia del Club Anclar, en una mesa redonda organizada por la Federación Universitaria Española, en la Asociación de Amigos de los Museos Militares, y en el Teatro Real, una iniciativa privada y de una empresa que quiso realzar la reunión anual que hace con sus clientes, presentando una conferencia en los preciosos salones del Teatro Real de Madrid, una conferencia en inglés, porque la mayoría de estos clientes son extranjeros, sobre la primera circunnavegación. También otra iniciativa privada fue una cosa bien divertida e interesante, que fue acudir al Toboso, a una especie de casa rural que se llama la Casa de la Torre, una preciosa casa manchega, donde su dueña invita a varios conferenciantes durante un fin de semana y abre las puertas de su hospedería a todo el pueblo para que puedan asistir a las conferencias. Es una experiencia francamente gratificante, porque el Toboso, aparte de todo lo de Dulcinea y de su vinculación cervantina, pues es un pueblo precioso con una llamada Catedral de la Mancha, porque su iglesia es una verdadera maravilla. Luego estuve en San Pedro de Alcántara, que es una pedánea de Marbella, como saben, donde hablamos de Magallanes y Elcano en la primera circunnavegación del globo. El 19 al 23 de noviembre del 19 acudimos a Lisboa, no solamente yo, sino el capitán de navío Vallespín, el profesor de la Universidad de Sevilla, Marchena, y hubo organizado por la Academia de la Marina de Portugal un simposio sobre Fernando de Magallanes. Se levantó una falsa polémica azuzada por el corresponsal del ABC en Lisboa, que no acudió a las conferencias, por tanto no vio el ambiente que allí se desarrolló, donde
fuimos libres de exponer nuestras tesis sin ningún problema, y donde cuando un profesor portugués presentó una tesis falsa sobre la posibilidad de que Magallanes hubiese dado previamente una vuelta al mundo, de una manera completamente que no corresponde a lo que entendemos los marinos por una vuelta al mundo, pues cuando yo iba a argumentar en el turno de preguntas para contestarle, un almirante portugués se me adelantó y, digamos, que le corrigió esa absurda teoría, sin necesidad de que los españoles moviésemos un dedo. Después, en noviembre, aprovechando la escala del Juan Sebastián Elcano en Río de Janeiro, la Marina brasileira invitó a las armadas de España y de Portugal a acudir a un simposio que se celebró en el Museo de la Historia de Río de Janeiro, magníficamente organizado, y el lugar es espectacular, como casi todo lo de Río de Janeiro. Y allí dimos conferencias en presencia de los segundos jefes de Estado Mayor de la Armada de Brasil, de España y de Portugal, y con la presencia, bien grata por cierto, del comandante, algunos oficiales y un grupo de guardiamarinas del Juan Sebastián Elcano. La Asociación Española de Militares y Escritores, en colaboración con la Asociación Foro de Madrid Tercer Milenio, me dio ocasión de la última conferencia presencial antes de la pandemia, pues fue el 23 de enero del 2020. Lejos estábamos de pensar que apenas mes y medio después estaríamos confinados. Pero esta conferencia, que se desarrolla en ese club precioso que domina unas vistas de Madrid espectaculares, pues fue la última antes de la pandemia. Ya en la segunda fase de la pandemia, ahora hace nada, el 24 de septiembre de este año, acudí a ese, como llamé antes, templo del saber y de la investigación sobre Magallanes y Elcano, es el Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda, donde, gracias también a la colaboración del almirante jefe de la base naval de Rota, expuse la derrota de Juan Sebastián Elcano de Timor a Sanlúcar. La verdad que fue también una experiencia muy grata. Como el local que tiene el Círculo de Artesanos no es demasiado grande, lo organizaron en las bodegas de Arhueso para que pudiese haber la distancia adecuada entre asistentes. Asistieron unas 60 personas y todo estuvo perfectamente organizado. Y con esto termino esta exposición, que trata de llevar al ánimo de ustedes de que la pandemia no ha podido con las celebraciones del 5º centenario, gracias a estos medios audiovisuales de que gozamos hoy en día. Desde nuestras casas podemos mantener el fuego sagrado, el interés en esta empresa que algunos han querido comparar con la llegada a la Luna. No sufrieron igual los hombres de las dotaciones de Magallanes y Elcano, porque el sufrimiento de aquella época fue verdaderamente apoteósico. No se puede sufrir tanto y aguantar tanto como ellos aguantaron. Y nada más. Desgraciadamente aquí no podemos celebrar un turno de preguntas que siempre aclaran las cosas, pero les deseo a todos un fin de pandemia impecable, que no llegue a sus casas este terror que estamos padeciendo. Buenos días a todos.